Hola a todos y bienvenidos un día más a su canal favorito de noticias del mundo del espectáculo turco. ¿Cómo están hoy? Espero que estén de maravilla y listos para sumergirse en el drama, el romance y las sorpresas que nos tienen preparadas nuestras estrellas favoritas de Turquía. Hoy tenemos un vídeo que estoy segura que les va a encantar, porque involucra a dos de los nombres más importantes del panorama televisivo, Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Como saben, tanto Burak como Neslihan han cautivado al público con sus interpretaciones en series de gran éxito, consolidándose como referentes en la industria. Sus carreras han sido seguidas de cerca por millones de fans alrededor del mundo, y cada uno de sus movimientos genera un gran revuelo mediático. Y hoy les traigo una noticia que, créanme, no se esperaban. Vamos a hablar de una sorpresa que Burak Özçivit le dio a Neslihan Atagül y que ha dejado a todos boquiabiertos. ¿Listos para descubrir de qué se trata? Pero antes de que nos metamos de lleno en el chisme, quiero recordarles a todos los que aún no lo han hecho que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos con las últimas noticias, entrevistas exclusivas y todo lo que necesitan saber sobre sus celebridades turcas favoritas. Vamos, no sean tímidos, únanse a nuestra gran familia de fans. Ahora sí, vamos al grano. La relación entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül siempre ha sido interesante, por decirlo de alguna manera. Recordemos que ambos compartieron pantalla en la exitosísima serie Kara Sevda, donde interpretaron a dos amantes cuyo romance prohibido conquistó corazones en todo el mundo. Sin embargo, a pesar de la química innegable que demostraron en la pantalla, los rumores sobre una supuesta mala relación fuera del set siempre estuvieron presentes. Se decía que las personalidades de Burak y Neslihan chocaban, que había celos profesionales, y que la convivencia durante el rodaje era tensa. Aunque ninguno de los dos actores confirmó ni desmintió estos rumores abiertamente, ciertas actitudes y comentarios a lo largo del tiempo alimentaron aún más las especulaciones. Por ejemplo, durante la promoción de Kara Sevda, era raro ver a Burak y Neslihan juntos en las entrevistas o eventos públicos. Incluso en algunas ocasiones, parecían evitarse el uno al otro, lo que no hizo más que reforzar la idea de que algo no andaba bien entre ellos. Los expertos en lenguaje corporal, analizando las pocas interacciones públicas que tenían, señalaban gestos de incomodidad, miradas esquivas y una evidente falta de espontaneidad. Se comentaba que las fotografías oficiales eran, en su mayoría, montajes publicitarios cuidadosamente orquestados para mantener la imagen de unidad y profesionalismo que la serie requería. Las fuentes cercanas al set, aunque siempre anónimas, eran caldo de cultivo para todo tipo de rumores. Algunos hablaban de discusiones acaloradas entre Burak y Neslihan, especialmente durante las escenas más intensas. Otros, más sutiles, mencionaban una competencia tácita por la atención del equipo técnico y la preferencia de la dirección. Incluso se llegó a especular sobre la intervención de sus respectivas parejas, Fariye Evcen, esposa de Burak, y Kadir Doğulu, esposo de Neslihan, quienes supuestamente no veían con buenos ojos la cercanía que sus cónyuges proyectaban en la pantalla. Estas historias, aunque carecían de confirmación oficial, se propagaban como la pólvora a través de las redes sociales y los foros de fans, alimentando el debate y la incertidumbre. Pero como dice el dicho, del odio al amor hay un solo paso. Y aunque no creo que la relación entre Burak y Neslihan haya llegado a ser de odio, sí que puedo decirles que lo que ocurrió recientemente ha sorprendido a propios y extraños, demostrando que las cosas pueden cambiar y que a veces las apariencias engañan. Para entender mejor esta sorpresa, tenemos que poner las cosas en contexto. Neslihan Atagül, como muchos de ustedes saben, ha estado luchando contra el síndrome del intestino permeable, una condición que la obligó a abandonar repentinamente su papel protagónico en la serie Sefirin Kazeta, hace un tiempo. Fue un momento muy difícil para ella, tanto a nivel profesional como personal. La salud es lo primero, por supuesto, pero dejar un proyecto tan importante de manera inesperada no es fácil para nadie. Sefirin Kazeta era un trampolín para su carrera, una oportunidad de demostrar su versatilidad y alcanzar nuevas cotas de popularidad. Su personaje, Nare, era complejo y lleno de matices, un reto actoral que Neslihan había abrazado con entusiasmo. Su salida repentina no solo truncó sus aspiraciones profesionales, sino que también dejó a los fans de la serie desconsolados y preocupados por su salud. Desde entonces Neslihan se ha enfocado en su recuperación, cuidando su alimentación, descansando y siguiendo las indicaciones de los médicos. Ha sido un proceso largo y arduo, pero afortunadamente parece que está mejorando poco a poco.
Sus fans, por supuesto, la han apoyado incondicionalmente, enviándole mensajes de ánimo y deseándole una pronta recuperación. Han organizado campañas en redes sociales con el hashtag #Neslian estamos contigo, llenando internet de muestras de cariño y apoyo. Algunos fans incluso han enviado cartas y regalos a su domicilio, demostrando su devoción y preocupación. Neslian, agradecida por este apoyo incondicional, ha compartido algunas actualizaciones sobre su estado de salud a través de sus redes sociales, manteniendo a sus seguidores informados y transmitiéndoles un mensaje de optimismo y esperanza. Y su esposo, el también actor Kadir Doulu, ha sido su mayor soporte, acompañándola en cada paso del camino. Kadir ha demostrado ser un marido ejemplar, cuidando de Neslian con dedicación y amor. Ha reorganizado su agenda profesional para poder estar a su lado, acompañándola a las citas médicas, preparándole comidas saludables y animándola a seguir adelante. Su presencia constante y su apoyo incondicional han sido fundamentales para la recuperación de Neslian. En varias entrevistas, Kadir ha elogiado la fortaleza y la determinación de su esposa, describiéndola como una guerrera que lucha incansablemente por recuperar su salud. La pareja ha compartido algunas fotografías en sus redes sociales, mostrando momentos de intimidad y complicidad, transmitiendo un mensaje de amor y esperanza a sus seguidores. Y es aquí donde entra en juego Burak Özçivit. Resulta que al enterarse de la situación de salud de Neslian, Burak decidió ponerse en contacto con ella para expresarle su apoyo y desearle una pronta recuperación. Hasta aquí nada fuera de lo común, ¿verdad? Un gesto amable entre compañeros de profesión. Pero lo que hizo Burak a continuación fue lo que realmente sorprendió a todos. Burak, sabiendo que Neslian es una apasionada de la jardinería y que encuentra en el cuidado de las plantas una forma de relajarse y conectar con la naturaleza, le envió un regalo muy especial, un jardín vertical completo para su balcón. Sí, así como lo oyen. Un jardín vertical lleno de plantas aromáticas, flores de colores y pequeñas plantas ornamentales, diseñado especialmente para ella, teniendo en cuenta sus gustos y preferencias. Burak, que también es un amante de la naturaleza, se puso en contacto con un prestigioso paisajista para diseñar un jardín vertical que fuera no solo estéticamente atractivo, sino también terapéutico. El jardín incluía plantas con propiedades relajantes y curativas, como lavanda, manzanilla y romero, así como flores de colores vibrantes que aportaran alegría y optimismo al espacio. Imagínense la cara de Neslian al recibir este regalo inesperado. Un gesto que demuestra que a pesar de los rumores y las especulaciones, Burak se preocupa por el bienestar de su excompañera de trabajo y que está dispuesto a dejar atrás cualquier diferencia que pudieran haber tenido en el pasado. Este regalo no fue solo un detalle material, sino un símbolo de reconciliación y amistad. Un gesto que demostró que más allá de las tensiones y los rumores, existe un respeto mutuo entre dos profesionales que compartieron una experiencia laboral intensa y que se alegran genuinamente por el bienestar del otro. Pero la cosa no quedó ahí. Junto con el jardín vertical, Burak le envió una carta escrita a mano a Neslian, en la que le expresaba su admiración por su talento y su fuerza, le deseaba una pronta recuperación y le decía que esperaba verla pronto de vuelta en la pantalla, brillando como siempre. La carta, escrita con una caligrafía cuidada y elegante, contenía palabras de aliento y admiración. Burak recordaba en la carta los momentos compartidos durante el rodaje de Kara Sevda, destacando la profesionalidad y el talento de Neslian. Le expresaba su admiración por su valentía al enfrentar su enfermedad y le aseguraba que todos sus fans la esperaban con los brazos abiertos para verla de nuevo en la pantalla. La carta concluía con un mensaje de optimismo y esperanza, animándola a seguir luchando por su recuperación y deseándole lo mejor en el futuro. Este gesto de Burak ha generado una gran ola de reacciones en las redes sociales. Muchos fans han aplaudido su actitud, destacando su humildad y su empatía. Los hashtags #Burak Özçivit ejemplo a humedad y #Neslian merece lo mejor se volvieron tendencia en cuestión de minutos, llenando internet de comentarios positivos y muestras de admiración. Algunos fans incluso han propuesto que Burak y Neslian protagonicen una nueva serie juntos, argumentando que su reencuentro en la pantalla sería un éxito asegurado. Otros, por su parte, se han mostrado sorprendidos, recordando los rumores sobre la supuesta mala relación entre ambos actores. Algunos usuarios de redes sociales han expresado su escepticismo, cuestionando la sinceridad del gesto de Burak y sugiriendo que podría tratarse de una estrategia publicitaria para mejorar su imagen pública. Sin embargo, la gran mayoría de los fans han defendido a Burak, argumentando que su gesto es un reflejo de su calidad humana y su generosidad.
Pero la gran mayoría coincide en que se trata de un gesto hermoso y significativo, que demuestra que las personas pueden cambiar y que siempre hay espacio para la reconciliación y el entendimiento. Y es que al final del día, Burak y Neslihan son dos profesionales que compartieron una experiencia laboral muy intensa y que, a pesar de las diferencias que pudieron haber tenido, se respetan y se admiran mutuamente. Y este gesto de Burak hacia Neslihan es una prueba fehaciente de ello. Este episodio ha demostrado que, más allá de los rumores y las especulaciones, existe un lazo de compañerismo y respeto entre dos artistas que han dejado una huella imborrable en la historia de la televisión turca. Pero, ¿qué opina Neslihan de todo esto? Pues, según fuentes cercanas a la actriz, Neslihan se sintió muy conmovida por el gesto de Burak. Le agradeció el regalo y la carta, y le dijo que le había hecho mucha ilusión. Incluso se dice que lo llamó por teléfono para agradecerle personalmente su amabilidad y su apoyo. La llamada telefónica entre Burak y Neslihan fue un momento emotivo y significativo. Ambos actores pudieron conversar abiertamente y aclarar cualquier malentendido que pudiera haber existido en el pasado. Neslihan le expresó su gratitud a Burak por su gesto y le aseguró que su regalo había sido un bálsamo para su alma. Burak, por su parte, le reiteró su apoyo incondicional y le deseó una pronta recuperación. Este episodio nos enseña una valiosa lección: nunca debemos juzgar a las personas por las apariencias o por los rumores que circulan sobre ellas. A veces las cosas no son como parecen, y detrás de una imagen pública fría o distante, puede haber una persona sensible y generosa. Y también nos recuerda la importancia de la empatía y la solidaridad, especialmente en momentos difíciles. Un gesto amable, una palabra de aliento, un regalo significativo, pueden marcar la diferencia en la vida de alguien que está pasando por un mal momento. En definitiva, la sorpresa de Burak Özçivit a Neslihan Atagül ha sido una de las noticias más comentadas de los últimos días en el mundo del espectáculo turco. Un gesto inesperado que ha demostrado que las relaciones pueden cambiar, que las personas pueden reconciliarse, y que siempre hay espacio para la bondad y la generosidad. Un recordatorio de que la compasión y el apoyo mutuo son valores fundamentales que deben prevalecer en cualquier ámbito de la vida, incluso en el competitivo mundo del espectáculo. Así que, mis queridos amigos, esta ha sido la historia de hoy. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Un recordatorio de que incluso en el ajetreado y a veces despiadado mundo del espectáculo, todavía hay espacio para la humanidad y los gestos amables. Resumiendo, hoy hemos hablado de la sorpresa que Burak Özçivit le dio a Neslihan Atagül, enviándole un jardín vertical y una carta de apoyo durante su proceso de recuperación. Un gesto que ha sorprendido a muchos, pero que demuestra que las relaciones pueden evolucionar y que siempre hay espacio para la empatía. Quiero agradecerles a todos por acompañarme un día más en este viaje por el mundo del espectáculo turco. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya resultado interesante y entretenido. Ahora, quiero invitarlos a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció el gesto de Burak? ¿Se lo esperaban? ¿Creen que esto podría significar una reconciliación entre ambos actores? Quiero saber sus opiniones. ¿Les gustaría ver a Burak y Neslihan trabajando juntos de nuevo en un futuro proyecto? ¿Qué tipo de historia les gustaría verlos interpretar? Compartan sus ideas y sugerencias en los comentarios. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de esta noticia, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles las últimas noticias, entrevistas exclusivas y todo lo que necesitan saber sobre sus celebridades turcas favoritas. Así que no lo duden más y únanse a nuestra gran familia. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un excelente día. Adiós.